Así que en ese sentido, hermanos, nosotros nos encontramos en el capítulo 2 de la confesión, precisamente en el párrafo 3, donde estamos estudiando una gloriosa doctrina, una gloriosa enseñanza que no fue inventada por la iglesia, que vamos a ver también en mayor detalle esto, que no fue inventada por la iglesia, sino que es claramente lo que las escrituras nos muestran. Y para esto, hermanos míos, es importante que nosotros ahora recordemos un poco lo que vimos el domingo anterior. El motivo por el cual hoy vamos a estudiar nuevamente la Trinidad era para que tuviéramos un poco más fresco lo que habíamos estudiado el domingo anterior y hoy podamos terminar este párrafo. Entonces, para posicionarnos de buena manera, si nosotros tuviéramos que resumir todo lo que vimos el domingo pasado, en algunos minutos solamente para prepararnos para lo que vamos a ver hoy día, lo podemos organizar en 4 grandes verdades. Y estas 4 grandes verdades son las que nosotros vamos a repasar en estos minutos para posteriormente ya ver lo que no alcanzamos a ver el domingo anterior. Y una de las cosas con las que comenzamos, hermanos, el estudio es primero que Dios nunca estuvo solo. Una de las cosas que surgen dudas cuando estudiamos el ser de Dios, cuando estudiamos su persona, cuando estudiamos su naturaleza, surgen preguntas: ¿cómo el Padre podía amar? ¿Cómo existía el Padre desde la eternidad? Y es ahí en donde nosotros llegamos a esa conclusión, donde afirmamos a través de la Escritura de que no hubo un momento, hermanos, no hubo un momento en que el Padre existiera solo. Antes de que existieran todas las cosas, antes que el Padre creara el sol, las estrellas, la luna, la tierra, Dios era absolutamente perfecto, feliz. No había un momento en que Dios experimentara soledad o tristeza. No, hermanos. Dios no creó el universo porque se sintiera solo o porque le faltara algo. ¿Y por qué esta afirmación, que parece algo tan sencillo, es tan necesario? Porque hay muchas personas que enseñan eso. Hay muchas personas que enseñan que Dios llegó a ser Padre, que Dios llegó a amar en algún momento de la creación, pero eso no es lo que enseña la Escritura. De hecho, el mismo Cristo en Juan 17:24, Él nos da la respuesta en cuanto a ese amor que hay entre el Padre y el Hijo. Él dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando tiene inicio ese amor filial entre el Padre y el Hijo, no tiene inicio en la creación. No tiene inicio, hermanos, en un momento en el tiempo. Es antes de la creación. Ya existía un amor perfecto entre el Padre y el Hijo, una relación perfecta entre las personas de la Trinidad. Por lo tanto, hermanos, Dios es amor en su esencia. Por eso Juan dice: Dios es amor. No dice Dios llegó a amar, dice Dios es amor. Eso da a entender que la esencia de Dios es amor, porque Dios es trino. Si Dios no fuera trino, entonces no podríamos afirmar que la esencia de Dios es amor. Y lo segundo, hermanos, que nosotros también vimos, que es algo muy importante cuando estudiamos la Trinidad, es que nuestra confesión utiliza términos que son bastante llamativos. Dice: en este único ser divino e infinito. En este único ser, ¿qué es lo que está afirmando aquí? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. En este único ser hay un solo Dios. Cuando enseñamos la Trinidad, hermanos, no estamos enseñando la creencia de que son 3 dioses. Si creyéramos que son 3 dioses, entonces no seríamos monoteístas, seríamos politeístas. Estaríamos creyendo en la existencia de más de una deidad. Pero nuestra confesión, extrayendo la clara enseñanza de las Escrituras, afirma que hay un único Dios verdadero, divino e infinito, uno solo. Y en este Dios, que es único, infinito y eterno, dice, hay 3 subsistencias, que es lo que nosotros aclarábamos. ¿Por qué la confesión no usó directamente la palabra personas? Porque en ese tiempo podría malentenderse la palabra personas en cuanto a que eran 3 individuos diferentes. Y cuando se reúnen 3 amigos, no son uno solo, son 3.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la confesión? Utiliza la palabra subsistencia, que vamos a ver más adelante, que es una palabra que se utiliza para poder clarificar la enseñanza de la Trinidad, pero cuando se habla de subsistencias, lo que se está hablando, hermanos, es que el único Dios existe en tres personas, ahora en un lenguaje más actual, pero esa deidad tiene una subsistencia. No existe solo, no es una sola persona. No es solamente el Padre, no es solamente el Hijo y no es solamente el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la doctrina de la Trinidad, lo primero que debemos hacer es que estamos estudiando al único Dios verdadero, infinito, eterno, y que debemos reconocer cuáles son nuestras limitaciones humanas a la hora de poder estudiar tal doctrina. Pero, hermanos, la doctrina de la Trinidad, como lo va a decir la última parte de nuestra confesión, no es opcional. Un cristiano verdadero no tiene la opción de conocer esta doctrina, sino que tiene la obligación, porque su salvación, su adoración, su relación con Dios depende de la relación con el Dios Trino. Por lo tanto, no es una doctrina que digo, bueno, si no entiendo nada, no importa. No, el creyente debe esforzarse dentro de las capacidades que Dios le da para poder comprender cómo existe este Dios eterno, cómo existe este único ser divino. Por eso, cuando nosotros enseñamos de que Dios subsiste en tres personas, lo que estamos creyendo, hermanos, es que la Biblia nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderamente distintos en un sentido, pero son iguales en otro sentido. Ahora, son iguales en esencia, pero son distintos en cuanto a su personalidad. Y eso es lo que voy a intentar otra vez desarrollar y poder clarificar. Y si queda tiempo, quizás, aunque no sé si quedará tiempo para hacer alguna pregunta, pero voy a hacer lo posible porque eso sea así. Entonces, cuando hablamos de que cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son verdaderamente Dios, no estamos dividiendo la esencia divina. No quiere decir de que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo tienen un tercio de deidad cada uno y los tres juntos forman la deidad. No, hermanos, eso se llamaría parcialismo. ¿Por qué? Porque en su conjunto las tres personas hacen al único Dios. Y no es eso lo que enseña la Trinidad. La Trinidad enseña que el Padre es verdaderamente Dios, tiene todos los atributos de la deidad. El Hijo es verdaderamente Dios. No hay diferencia, hermanos, en el ser con el Padre, y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. También vamos a clarificar más adelante, hermanos, que cuando hablamos de la primera persona, segunda persona, tercera persona de la Trinidad, no estamos hablando de una jerarquía del ser. Lo que vamos a hablar son simplemente, hermanos, en la parte económica de la Trinidad, que tiene que ver con la administración o con el plan de redención, las funciones que ejerce cada persona de la Trinidad, pero no hablamos del Padre como primera persona y el Hijo como segunda y el Espíritu Santo como tercera, porque uno es más poderoso que el otro. No tiene que ver con eso. Y lamentablemente, amados hermanos, en muchas congregaciones aún se cree que eso es una jerarquía que muestra que el Padre es mayor que el Hijo y que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. Pero esa no es la enseñanza de las Escrituras. Y es aquí, hermanos, donde lamentablemente también la Iglesia a lo largo del tiempo ha cometido bastantes errores con ilustrar lo que es la Trinidad. Lo mencionábamos también en el estudio anterior, donde ilustrar la Trinidad, hermanos, a través del ejemplo del huevo, que lo voy a volver a mencionar, donde la cáscara, la clara y la yema son tres partes del huevo, pero esas tres partes forman a Dios. Ahora, eso es parcialismo, porque la yema sin la clara y sin la cáscara no es huevo. Tienen que estar las tres para que en realidad sea huevo. Y eso no es lo que enseña la Trinidad, por eso es parcialismo, de que cada una compone un cierto porcentaje y finalmente en su todo hacen a Dios. No, hermanos. La Trinidad enseña de que el Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. Uno de los ejemplos más comunes, más que el huevo, es el agua, porque el agua pasa por tres diferentes estados, pero sigue siendo agua. Yo sé que hay buenas intenciones tras esas ilustraciones,
pero la verdad es que las buenas intenciones no aseguran que estamos explicando correctamente la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque el huevo, ¿qué es lo que hace? Divide la esencia de Dios en partes. Y al mismo tiempo, hermanos, el agua cambia de forma, pero sigue siendo la misma agua, y eso se conoce como modalismo, que vamos a ver también un poco más a detalle, que enseña que Dios se presenta o se manifiesta en modos diferentes, pero es una sola persona. Por lo tanto, a pesar de que tenemos buenas intenciones y queremos dar a conocer a Dios, pero muchas veces esas buenas intenciones se reducen a errores en cuanto a la enseñanza bíblica, porque el único Dios infinito, hermanos, no cabe en nuestras ilustraciones. Y eso debemos reconocerlo. Por más que intentemos ilustrar con algo natural, hermanos, no podemos nosotros intentar limitar al Dios infinito a ilustraciones finitas. Lo que debemos hacer, hermanos, es quedarnos con lo que la Biblia revela. Y no debemos intentar ir más allá y humanizar esta gloriosa doctrina. Lo otro que hablamos, hermanos, que es bastante importante, es que la revelación de la Trinidad es una revelación progresiva. Me gusta mucho cómo lo interpretó Herman Bavinck, que él decía que en el Antiguo Testamento tenemos los gérmenes de la Trinidad, tenemos la semilla, pero es en el Nuevo Testamento donde vemos todo su fruto más visible de esa enseñanza que no estaba tan clara en el Antiguo Testamento. Y en esto nosotros también afirmamos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y esa es una de las cosas que normalmente muchas personas utilizan para contender con la Trinidad. Pero a pesar de que la Trinidad no aparezca, la palabra inerrancia tampoco aparece, la palabra omnipresencia tampoco aparece. Pero entendemos que ese concepto tiene un significado que engloba una enseñanza clara de las Escrituras. Y la palabra Trinidad tiene que ver con triunidad en cuanto a la subsistencia del único Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros en cuanto al Antiguo Testamento? Vimos solamente, hermanos, que el Antiguo Testamento nos da indicios de la Trinidad. Si alguien le pregunta, ¿podemos enseñar la Trinidad solo del Antiguo Testamento? La respuesta es no. No podemos enseñar la Trinidad solo del Antiguo Testamento, pero gloria al Señor de que su revelación es progresiva. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos entrega indicios como los que vimos nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo primero, la Biblia enseña claramente el monoteísmo, pero al mismo tiempo que vemos la unidad de Dios, también vemos pluralidad en la forma de expresarse y relacionarse con su pueblo. En Génesis 1:26 vimos cómo hagamos al hombre. O en Génesis 1:2 vimos al Espíritu moviéndose en la creación de forma, ¿cierto? De forma personal, no simplemente como un poder o como una energía. Isaías 48:16, que para mí en lo personal es un texto muy revelador, porque vemos al Señor enviando y también vemos al Espíritu. Por lo tanto, vemos una diferencia entre el Señor que envía, entre el Hijo que es enviado y el Espíritu Santo que también es parte de esta comisión. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es donde ya vemos que el telón se levanta del todo. Cuando nosotros vamos a una obra de teatro, ¿cierto? Nosotros más o menos tenemos ciertas expectativas, hay cierto indicio de qué se va a tratar la obra, pero finalmente cuando el telón se levanta ya no hay nada a la imaginación. Ahora podemos ver con toda claridad lo que antes teníamos solamente algunas percepciones. Y eso es lo que ocurre, hermanos, de alguna manera con la enseñanza de la Trinidad. En el Antiguo Testamento tenemos indicios, y en el Nuevo Testamento tenemos el telón completamente abierto. Y en el bautismo de Jesús, principalmente, ¿cuántas personas vemos en el bautismo? En el bautismo vemos las tres personas actuando a la misma vez. Vemos al Hijo en el agua siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo como paloma y vemos al Padre hablando del cielo. Hermanos, aquí no vemos una enseñanza clara con el concepto Trinidad, pero vemos la revelación de Dios en cuanto a esta enseñanza. Vemos tres personas y esto destruye por completo, hermanos, el solo pensar de que Dios existe en una sola persona. Eso es algo completamente inconsistente con la enseñanza bíblica. Ahora, ¿por qué los hombres han intentado enseñar el modalismo o el arrianismo, el que solo Dios, el Padre es Dios,
que el Hijo no es Dios o han enseñado de que Dios se ha manifestado en personas, es porque no logran comprender que la limitación del hombre no le permite enseñar algo diferente a lo que la Biblia enseña. Nosotros debemos, hermanos, ser honestos en reconocer lo que la Biblia enseña, y lo que la Biblia dice es lo que nosotros enseñamos. Si la Biblia no lo dice, por más que yo intente tratar de explicar algo, no es mi deber explicar lo que la Biblia no dice. Y ahí es donde muchos hombres han cometido errores a lo largo de la historia, y la iglesia, hermanos, ha tenido que combatir con esas enseñanzas, ya ha tenido que formular, han tenido que ser precisos a la hora de poder escribir qué es lo que la iglesia cree. Por eso es tan importante también acudir en parte a conocer los concilios. Una de las últimas cosas que mencionamos, hermanos, antes de ya pasar a lo que vamos a ver hoy día, es que las obras de Dios son indivisibles. ¿Qué significa esto, hermanos? Las obras externas de Dios en cuanto no al ser, sino en cuanto a la creación, a las obras que Dios hace externamente, cuando Dios crea, cuando Dios gobierna, cuando Dios salva, nosotros dijimos, hermanos, que Él no trabaja de forma independiente. Cada persona no hace una obra separada de la otra. Y eso es bastante importante, hermanos, porque toda la obra de la creación, la obra del gobierno de Dios, la obra de la salvación, es una obra del Dios Trino. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en toda la obra de Dios. Es por eso que muchas veces va a ver que la creación se le atribuye al Padre, va a ver al Espíritu Santo participando de la creación, y va a ver que el Hijo también participa de la creación. Va a ver que el Padre es el que planea el plan de salvación, va a ver que el Hijo es el que la ejecuta, y va a ver que el Espíritu Santo es el que la aplica. ¿Eso qué significa, hermanos? De que cada persona, a pesar que es verdaderamente Dios, pero ninguna trabaja de manera separada. Todo es obra del Dios Trino. Todo es obra del Dios que existe eternamente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cada persona de la Trinidad no trabaja de forma independiente, pero cada una lo hace según su propiedad personal. Por eso cuando uno escucha a muchas personas diciendo, Padre, gracias porque moriste por mí en la cruz, es porque no ha entendido la doctrina de la Trinidad. Porque no fue el Padre el que murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. El que se hizo hombre fue Dios, pero no Dios el Padre. Fue Dios el Hijo. Entonces, esas distinciones son muy importantes para que nosotros tengamos una relación correcta con Dios. O si no, vamos a tener una relación distorsionada y no vamos a comprender verdaderamente el sentido de todo lo que es Dios y todo lo que Dios hace, hermanos. Por eso, todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí, hermanos, es algo que es tan glorioso y tan necesario comprender, cómo este Dios es único, pero existe eternamente en tres personas, como la obra de cada persona de la Trinidad, hermanos, no se debe a superioridad o inferioridad del ser, sino se debe a la característica personal de cada uno en particular, pero ninguna obra se hace de forma independiente. Entonces, hasta aquí, hermanos, que fue lo que nosotros pudimos ver hasta el domingo anterior, hemos puesto una base sólida en cuanto a lo que la palabra del Señor enseña y en cuanto a lo que nuestra confesión, hermanos, intenta explicar de acuerdo a las Escrituras. ¿Y cuál es esta base? Dios es uno. Pero ese Dios único existe en tres subsistencias. Y esas tres subsistencias son coeternas, son coiguales, significa que comparten la misma esencia y el mismo poder. Ninguna es superior, ninguna es inferior, ninguna es antes y ninguna es después. Eso es algo que nuestra mente, hermanos, toda la vida intentará comprender en su plenitud, pero debemos alegrarnos y gozarnos con conocer lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero esto ya, hermanos, nos deja en un buen escenario para que veamos lo que hoy día nosotros tenemos pendiente del domingo pasado. Lo que ya sabemos es que las tres personas son iguales, de eternas, de divinas, pero ahora vamos a profundizar, hermanos, en lo que hace únicas a cada una de ellas. Si bien son iguales, pero debemos distinguirlas en cuanto a su personalidad.
Y ahora podremos responder preguntas tales como, ¿qué significa que el Hijo sea eternamente engendrado del Padre? ¿Qué significa esta afirmación? ¿Qué significa que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo? Ahora, ¿cómo se relacionan estas propiedades personales con nuestra vida de adoración diaria? ¿Será que nuestra comprensión de Dios en cuanto a que es trino tiene relevancia o tiene conexión con nuestra vida de adoración diaria? ¿Será que en realidad el creyente que no comprende lo necesario en cuanto a Dios y que Él es un Dios trino afectará su adoración diaria? Y es aquí, hermanos, donde oraba para que nuestro corazón esté preparado para esto. Ahora, vamos a ver lo que aparece ahí. ¿Cuáles son las propiedades personales de cada subsistencia de Dios? Y esto involucra, hermanos, cuáles son las relaciones eternas de estas personas. Las tres personas, hermanos, se distinguen únicamente por sus propiedades personales. Eso es indispensable que todos nosotros lo entendamos. La única, hermanos, distinción que existe en la Trinidad son las distinciones de sus propiedades personales. La manera en que cada persona existe eternamente dentro del único ser divino. Si alguna vez alguien le pregunta cuál es la diferencia que existe en las personas de la Trinidad, la única diferencia, hermanos, son sus propiedades personales. Cómo existe cada persona dentro del único ser divino. Nuestra confesión dice, el Padre no procede de nadie ni es engendrado. Ahora, esto quizás llama la atención de muchos de nosotros o de muchas personas a lo largo de la historia. Pero esto no significa, hermanos, de que el Padre exista antes que el Hijo y que el Espíritu Santo. Esto no significa que el Padre tenga más divinidad o que el Padre tenga mayor autoridad. No, hermanos, esto no está hablando de un orden jerárquico, ni de un orden de existencia, ni de un orden de poder o que tenga mayor esencia divina que las otras personas. Lo que está haciendo aquí, hermanos, nuestra confesión, tomando las Escrituras, está mostrándonos, hermanos, cómo se identifica la propiedad personal del Padre. Porque el Padre, hermanos, existe eternamente como Padre. Eso es lo que nuestra confesión a través de la Escritura quiere mostrarnos, que el Padre no llegó a ser Padre. El Padre existe como Padre desde la eternidad. Por eso Él es llamado Padre eterno. Entonces, cuando dice que el Padre no procede de nadie, que el Padre no es engendrado, no está diciendo de que el Padre existe antes que el Hijo, ni que el Padre tiene más poder o autoridad que el Hijo, sino que solamente está identificando al Padre con su propiedad personal. Él es Padre desde la eternidad y por la eternidad. Eso es lo que la confesión quiere darnos a entender. Ahora, hermanos, a lo largo de la historia, nunca hubo conflicto con la deidad del Padre. Nunca hubo conflicto con la deidad del Padre. Todos los concilios que se formularon a lo largo de la historia fue principalmente para poder ver la enseñanza bíblica en cuanto a la deidad del Hijo y en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Y poder formular cuál es el credo de la Iglesia históricamente. Pero nunca hubo dudas en cuanto a la deidad del Padre. Ahora, nuestra confesión también habla acerca del Hijo y dice que el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y es aquí, hermanos, donde tenemos algunas dudas a lo largo de la historia. Porque al escuchar que el Hijo es eternamente engendrado del Padre, nuestra mente humana, ¿qué es lo primero que piensa? Nuestra mente humana lo primero que piensa es que en algún momento el Hijo llegó a existir. Es que en algún momento el Hijo no existía y en algún momento llegó a existir. Y ese fue el pensamiento o a la conclusión que llegó Arrio. Arrio, que es donde se desprende la enseñanza de los testigos de Jehová, llegó a la conclusión de que el Hijo hubo un momento en el que no existió y que vino a la existencia procedente del Padre. Pero nuestra confesión, hermanos, no está enseñando de que el Hijo en algún momento llegó a existir. Por el contrario, el Hijo jamás comenzó a existir porque Él es eterno.
Ahora, ¿qué significa que Él es eternamente engendrado del Padre? Está dando a entender que su identificación personal procede del Padre. Al ser eternamente engendrado del Padre, nos está dando a entender que la misma naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo. La esencia divina del Padre es la esencia divina del Hijo. Pero está mostrándonos la propiedad personal de que el Hijo existe eternamente como Hijo y el Padre existe eternamente como Padre. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante conocer estas distinciones? Como les decía al principio, si no conocemos estas distinciones, hermanos, no vamos a ver la gloria del Dios Trino. No vamos a ver, hermanos, la particularidad de cada persona de la Trinidad. No vamos a poder gloriarnos en el Padre que creó todas las cosas e ideó el plan de salvación. No vamos a poder exaltar al Hijo, como Apocalipsis dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Se dan cuenta que al no distinguir las propiedades personales de cada persona, nos vamos a estar perdiendo de algo glorioso. Porque no vamos a distinguir, hermanos, la participación de cada persona dentro de toda la obra del único Dios verdadero que existe en Trinidad. Ahora, la palabra es muy enfática. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. No dice que Él llegó a ser el Verbo, sino que en el principio Él ya era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios haciendo distinción, y el Verbo era Dios. Eso es lo primero que comienza a decir Juan bajo inspiración divina. Por lo tanto, amados hermanos, si bien no vamos a dedicar tanto tiempo a esto, porque usted podría encontrar fácilmente un libro de que el Padre no procede de nadie, no es engendrado y que el Hijo es eternamente engendrado, pero principalmente lo que quiero, hermanos, mi meta hoy es que entendamos que aquí está hablando de las características personales de cada una de las personas de la Trinidad. El Padre no es engendrado y no procede de nadie porque su identidad es paterna eternamente. Y el Hijo procede del Padre, dando a entender de que su naturaleza es la misma del Padre, pero la relación con la cual Él existe dentro de la Trinidad es de Hijo. Él es eternamente el Hijo de Dios. Por eso, la generación eterna, hermanos, no describe un comienzo, sino que lo que está describiendo es una relación eterna. ¿Cómo se relacionan las personas de la Trinidad? Como Padre, como Hijo. El Hijo es eternamente Hijo y el Padre es eternamente Padre. El Padre no llegó a amar, el Padre es amor, porque eternamente ha participado de esa relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, la generación eterna significa que el Hijo recibe su identidad personal del Padre desde siempre. Hay algunos que han llegado a enseñar de que el Hijo llegó a ser Hijo cuando Él fue engendrado en el vientre de María. No, hermanos. No, el Hijo no llegó a ser Hijo cuando Él vino a este mundo, porque nunca hubo un momento que el Padre existiera sin el Hijo. Hermanos, nuestra mente, a pesar que es finita y que es limitada, al poder recibir esta información, hermanos, debería gozarse y alegrarse nuestro entendimiento, al poder conocer y dimensionar cómo es que ese Dios eterno existe en tres personas. Y cómo es que el Hijo no simplemente es un ser creado excelso, sino que el Hijo es eternamente engendrado. Hermanos, eterno es eterno. Si el Hijo en algún momento vino a la existencia, eso cae en el tiempo. Pero el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Quiere decir que Él recibe toda la misma esencia, naturaleza divina de su Padre eternamente y para siempre. No hubo un momento en que el Padre existió sin el Hijo y no hubo un momento en que el Hijo no existió. De hecho, el mismo Cristo, mire hermanos, y esto deja en evidencia también la igualdad de esencia, la igualdad de gloria. Nosotros conocemos de que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cierto? Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, de que Dios no comparte su gloria con las criaturas. Pero mire lo que dice Jesús en el capítulo 17 de Juan, versículo 5. Jesús declaró lo siguiente: glorifícame tú al lado tuyo. Jesús está orando con su Padre. Con aquella gloria que tuve contigo. ¿Escucha eso? Él está diciendo que compartió la misma gloria del Padre. Y esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Eso está hablando de que Jesús no tuvo lugar en la creación, sino que su existencia se remonta a la eternidad. De la misma manera que existe el Padre, de la misma manera existe el Hijo. Pero su relación es de padre e hijo. No es de padre a padre ni de hijo a hijo, es de padre a hijo. Esa es la diferencia que nosotros podemos distinguir, no de esencia, no de poder, no de majestad, no de gloria, sino una diferencia en cómo cada persona existe desde la eternidad. Ahora, insisto, hermanos, no hubo momento en que el Padre existió sin el Hijo. Y eso es infinitamente glorioso, el saber que nuestro Señor Jesús es digno de adoración, es digno de gloria, es digno de que nosotros nos postremos ante Él. Y es algo que vemos innumerablemente en la Escritura. Inclusive vemos nosotros las cristofanías, las apariciones preencarnadas del Hijo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. De hecho, una de las cosas que me admira es cuando se aparece a la mujer, la esposa del padre de Sansón, a la madre de Sansón. Y se aparece también a Jacob. Y una de las cosas que ambos preguntan, ¿cuál es tu nombre? Y la palabra dice que es el ángel del Señor. Pero una de las preguntas que hacen ellos es la misma. Y la respuesta es, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Y el reconocimiento después es que estuvieron con Dios y no murieron. Entonces ahí ya podemos visualizar esa aparición preencarnada del Hijo. El Hijo no vino a la existencia cuando nació de María. El Hijo ha existido por toda la eternidad. Pero el Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios porque el pueblo de Israel podía caer en el politeísmo. Pero de la misma manera vemos esos indicios de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo quita el velo, hermanos. Y podemos ver claramente cómo Dios existe desde la eternidad. Por eso el credo niceno, hermanos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, afirmó dentro de todo lo que llegaron a concluir de las enseñanzas de la Biblia en cuanto al Hijo, dice, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Esa fue una afirmación gloriosa en el Concilio de Nicea. No es que los hombres inventaron una doctrina. Después de estudiar las Escrituras por mucho tiempo, ellos entendieron que la Iglesia ha creído desde el comienzo que el Hijo es engendrado, tiene la misma naturaleza del Padre y no es creado. La misma sustancia del Padre es la misma que tiene el Hijo. Ahora, esta doctrina, hermanos, es importante porque protege dos verdades que son fundamentales. Primero, el Hijo es distinto del Padre. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre. ¿Ha visto ese triángulo de la Trinidad? Donde sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo. Eso grafica muy bien cuál es la enseñanza ortodoxa o cuál es la enseñanza histórica que la Iglesia cristiana ha abrazado a lo largo de la historia. Pero ¿por qué los credos? ¿Por qué los concilios? Porque se levantaron herejías y la iglesia se vio en la necesidad de dejar por escrito lo que la iglesia creía y afirmaba. Por eso también es tan importante, hermanos, que nosotros contemos con una confesión de fe. Por eso, ¿qué es lo que protege primero, hermanos, esta enseñanza? Lo primero que le decía, que el Hijo es distinto del Padre. Segundo, que el Hijo posee la misma naturaleza del Padre. No hay distinción en cuanto a esencia. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, nuestra confesión dice que procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta doctrina se conoce, hermanos, con el nombre de la procesión eterna. El Espíritu Santo procede tanto del Padre como procede del Hijo. Y al igual, hermanos, que la generación eterna del Hijo, esta procesión no significa que hubo un lugar en el tiempo en que el Espíritu Santo vino a la existencia, sino que está dejando en evidencia cómo existe el Espíritu Santo en relación al Padre y en relación al Hijo. El Hijo es eternamente engendrado y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Jesús, hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Se da cuenta que la enseñanza de la confesión no es una nueva enseñanza? Los concilios no dijeron nada nuevo, sino que solamente formularon y precisaron la enseñanza de las Escrituras. Él dará testimonio de mí.
Entonces, ¿es correcto decir que el Espíritu Santo procede del Padre? Amén. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿es correcto decir que el Espíritu Santo procede del Hijo? El apóstol Pablo en Gálatas 4, versículo 6, dice que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿es correcto decir que el Espíritu Santo procede del Hijo? Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que han formulado los teólogos a lo largo de la historia? Que la procesión del Espíritu en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo no significa subordinación, no significa que el Padre y el Hijo son los jefes y que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, sino que esto está explicando, hermanos, la manera en que el Espíritu Santo de manera personal se relaciona dentro de la Trinidad. La relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo es una relación de procedencia. Comparten la misma esencia, comparten la misma naturaleza, mismos atributos, pero el Espíritu Santo en su relación trinitaria es de procedencia. La relación de la segunda persona es de hijo y la relación de la primera persona es de padre. Eso es lo que nuestra confesión nos está dando a entender. Por eso, amados hermanos, el Espíritu Santo, al igual que el Hijo, no fue creado. El Espíritu Santo no llegó a existir. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Eso lo vimos cuando estudiamos, hermanos, en una serie de estudios acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo posee plenamente toda la naturaleza divina. Y me gustó mucho, hermanos, una afirmación que pude ver, un comentario de R.C. Sproul, que es un teólogo que nosotros conocemos. Él ya no está entre nosotros, ¿cierto? Pero sabemos que está en la presencia del Señor. Y él dijo esto: si preguntamos qué diferencia al Padre del Hijo y a ambos del Espíritu, la respuesta no es una diferencia de esencia, no es de naturaleza, poder o gloria, sino únicamente sus propiedades personales eternas. Es cómo existe cada una de las personas dentro del único ser divino. El Padre existe como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu Santo procedente de ambas personas de la Trinidad. Ahora, hermanos, yo sé que hay varias cosas que hemos visto, pero una de las preguntas que surgieron a lo largo de la historia, y creo que es importante también aclarar en este estudio, aprovechando, hermanos, el tiempo, ¿será que el Hijo es inferior al Padre? Es una de las preguntas que ha surgido a lo largo de la historia y es lo que usted va a escuchar cuando habla con un testigo de Jehová principalmente. ¿Y por qué ellos van a decir de que el Hijo es inferior al Padre? Porque Juan capítulo 14, versículo 28, en palabras de Jesús, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y usted va a encontrar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, que dice que el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, estos versículos son normalmente los que toman para enseñar de que el Hijo es inferior al Padre. Por lo tanto, eso deja en evidencia que el Hijo no comparte la misma naturaleza del Padre, si es una criatura exaltada, pero él mismo afirmó ser inferior. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos estas imágenes, o cuando vemos a Cristo orando al Padre, vemos a Cristo dependiendo del Padre, vemos a Cristo obedeciendo del Padre, no podemos inferir de que el Hijo es inferior al Padre. Lo que debemos hacer, hermanos, es poder estudiar con atención la diferencia que la Biblia muestra en cuanto a la esencia de Dios y en cuanto, hermanos, a cómo Dios administra su plan por medio de las diferentes personas de la Trinidad. Y la teología cristiana reformada, hermanos, ha explicado esta diferencia con dos conceptos, que lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero estos dos conceptos, hermanos, son la Trinidad ontológica, que viene de la palabra ontos, que significa ser, por lo tanto, la palabra logía es estudio. Ontología es el estudio del ser de Dios. Y lo otro, hermanos, es la Trinidad económica, que la palabra económica viene de la palabra oikonomía, que significa administración o plan. Por lo tanto, vamos a estudiar en ese concepto la administración de Dios en cuanto a las personas de la Trinidad. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermanos, estas diferencias? Porque cuando hablamos del ser de Dios, hermanos, lo que nosotros estamos entendiendo es que las tres personas son absolutamente iguales en esencia. Eso tiene que quedar muy claro. No hay diferencia en esencia.
No hay diferencia en poder, no hay diferencia en gloria, no hay diferencia en eternidad, ni tampoco en majestad. No hay diferencia. No existe subordinación ni inferioridad de naturaleza. A las conclusiones que llegan estas herejías tienen que ver de que están subordinando la esencia divina del Hijo al Padre, pero lo que vamos a ver a través de lo que ha trazado la Iglesia a lo largo de la historia es que esa subordinación no es de naturaleza, sino que tiene que ver con el plan mediador del Hijo o con la labor de mediador del Hijo en su condición, hermanos, de Mesías, pero no de naturaleza divina. Por eso, la Trinidad ontológica describe el ser de Dios, describe la igualdad de las personas, pero la Trinidad económica describe la obra de Dios en la historia de la redención. ¿Se dan cuenta que una describe el ser y la otra describe la obra de Dios en todo el plan de redención? Entonces, cuando hablamos de Trinidad económica, cada persona desempeña una función diferente en el plan de redención. Y es ahí donde enseñamos que ¿quién es el que idea el plan? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Es el Padre. ¿Quién es el que envía? Es el Padre. Innumerables pasajes muestran claramente que el Padre envía al Hijo y el Hijo hace la voluntad de su Padre. No vemos que el Hijo se envía solo, ni vemos que el Espíritu Santo está participando quizás de manera tan prominente como el Padre en el enviar al Hijo. Vemos, hermanos, que el Hijo viene, pero aquí tenemos que también aplicar la enseñanza anterior. Las obras de Dios son indivisibles. Las personas siempre actúan en comunión porque son obra del único Dios trino. Ahora, cuando el Padre envía, el Hijo viene, pero no viene a hacer su voluntad, sino viene a hacer la voluntad ¿de quién? Del que lo envió, ¿cierto? Cuando el Hijo obedece perfectamente el plan del que lo envió, que es el Padre, y Él cumple su obra, ahora, ¿quién vendría? El Espíritu Santo. ¿Pero a qué vendría el Espíritu Santo? ¿A hacer su propia misión? No. Él ahora viene a aplicar lo que el Padre ideó, lo que el Hijo ejecutó, Él lo viene a aplicar en el pueblo que Dios ha redimido. ¿Se dan cuenta cómo las obras son diferenciables, pero están en conjunto, son una obra completa del Dios trino? Cada persona no actúa de forma independiente. Entonces, hermanos, nosotros distinguimos las funciones personales de cada persona de la Trinidad, pero cada obra realizada es obra del Dios Trino. No hay una gloria por separada. No hay una gloria, hermanos, diferente ni superior. No es que el Padre ideó el plan, por lo tanto, Él merece más gloria. No, hermanos, porque el Hijo es la gloria del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, la única manera en que Dios se dio a conocer de manera tan clara a este mundo es a través de la persona del Hijo. Entonces, ¿por qué el Hijo dice que el Padre es mayor que Él? La respuesta es la encarnación del Hijo. Cuando el Hijo aún no era encarnado, no había subordinación al Padre, hermanos. La subordinación del Hijo es cuando Él asumió la naturaleza humana. Él voluntariamente, hermanos, voluntariamente aceptó la condición de siervo para cumplir ¿qué? La misión que el Padre le había encomendado. Pero no hay subordinación de naturaleza, no hay subordinación de la esencia divina, no, la subordinación es por causa de la encarnación del Hijo. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 8, no enseña que Cristo dejó de ser Dios. No enseña eso. No enseña que Cristo perdió algún atributo divino. Lo que enseña es que Cristo añadió a su naturaleza divina, añadió la naturaleza humana. Y es por eso que eso será motivo de otro punto de la confesión, donde afirmamos que Cristo es verdaderamente Dios, pero también afirmamos que Cristo es verdaderamente hombre. Y eso los teólogos la han llamado unión hipostática. Ahora, no se confunda con ese término. Solamente se lo menciono para que sepa de que los teólogos han tenido que formular y precisar el lenguaje para que la iglesia sea resguardada de herejías. ¿Ya? Por lo tanto, Juan capítulo 14
versículo 28, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él, Cristo no está hablando de una diferencia de esencia divina. No, hermanos. Cristo está hablando de su condición en la que Él se encuentra al haber asumido la naturaleza humana. Por lo tanto, Cristo verdaderamente estaba subordinado al Padre, sí, pero en su condición de hombre, no en su esencia divina. ¿Se entiende eso? Espero, hermanos, que de alguna forma se entienda. Por lo tanto, ¿cómo podemos resumir esto? La subordinación del Hijo es funcional, no esencial. La subordinación del Hijo es funcional y no es esencial. ¿Por qué, hermanos? La subordinación funcional se refiere al orden voluntario en las obras de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? El Hijo obedece al Padre, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, y todo esto pertenece al plan redentor. No pertenece a la esencia divina, sino pertenece al plan redentor, y cómo este plan redentor tiene cumplimiento en el tiempo. Pero la subordinación esencial, ¿qué es lo que significaría, hermanos? Que una persona posee mayor divinidad que la otra. Que una de las personas de la Trinidad tiene más poder o contiene más atributos, pero la Biblia rechaza completamente esto. Cuando vemos los indicios en el Antiguo Testamento y vemos el telón abierto en el Nuevo Testamento, vemos que los atributos que pertenecen a Dios los vemos en el Padre, los vemos en el Hijo y los vemos en el Espíritu Santo. No vemos diferencia en esencia, pero sí vemos diferencia funcional. Vemos al Hijo subordinado al Padre en su labor mesiánica, en su encarnación. Por eso, hermanos, los teólogos han postulado, como lo decía también hace un momento atrás, que en el ser divino no existe primero, no existe segundo, tampoco existe inferior, existe superior. Ahora, si nosotros llegamos a esa conclusión, ¿por qué llamamos primera persona, segunda persona y tercera persona? ¿No estamos haciendo ahí una diferencia? ¿No estamos estableciendo que hay uno que es antes que el otro o mayor que el otro? No, hermanos. Lo que estamos hablando ahí es de la economía de Dios, no del ser de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Lo que veíamos hace un rato. Es cómo cada persona de la Trinidad participa de la obra de Dios. ¿Y quién es el que idea el plan? Es el Padre. Por eso le llamamos primera persona. ¿Quién es el que ejecuta el plan? Es el Hijo. Por eso le llamamos segunda persona. ¿Quién es el que aplica esa obra de redención y vivifica el corazón del creyente? Es el Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo tiene tanta relevancia como la tiene el Padre y como la tiene el Hijo? Porque sin el Espíritu Santo, reavivando el corazón de los hombres, el plan del Padre y la ejecución del Hijo no tendría ningún valor para nosotros. Ninguno. Entonces, ¿será que es importante conocer al Espíritu Santo? No es importante, es indispensable, hermanos. Indispensable. Porque sin el Espíritu Santo, el plan del Padre y la obra del Hijo no tendría ningún sentido para nosotros. ¿Quién es el que nos dio vida cuando estábamos muertos? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace alzar nuestra mirada al cielo y glorificar al Padre y al Hijo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que forma en nosotros el carácter que Dios demanda de nosotros? Es el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, la distinción de personas no tiene que ver con esencia, no tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con distinción de sus características personales dentro del ser de Dios y al mismo tiempo cómo cada uno participa en toda la obra de creación, de gobierno y principalmente de redención. Por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos esto, debemos entender algo. Cuando vemos al Hijo obedeciendo al Padre, no estamos viendo una diferencia en esencia, en naturaleza. No, hermano, lo que estamos viendo es el cumplimiento voluntario de la sumisión del Hijo al Padre en cuanto al plan de redención. Pero desde la eternidad, hermanos, no hay diferencia ontológica de naturaleza, de ser, en ninguna de las personas de la Trinidad. Cristo no es menos Dios porque en su rol de Mesías obedecía al Padre. No, eso es parte de esa mediación, es parte de su oficio mediador. Pero en la Trinidad ontológica no hay diferencia del ser
de Dios. Y eso es algo, hermanos, que es muy importante que nosotros tengamos bastante claro para que no nos confundamos a la hora de conversar acerca de eso o de nuestra propia comprensión, hermanos. Cuando Cristo dijo ese texto es cuando mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. Y después dice, y están en las manos de mi Padre. Y nadie las arrebata de la mano de mi Padre porque mi Padre es mayor que yo. Ahora Cristo está reconociendo que Él está como hombre. Por lo tanto, como hombre, Él apunta al ser del Padre en cuanto a que nadie puede arrebatarlas de su mano. Pero dése cuenta de algo. Cristo se está colocando en la misma línea del Padre. De hecho, muchas veces dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando usted ve a un hijo muy parecido a su padre, usted dice, es como ver a su padre. ¿Cierto? Es como ver, pero claramente hay diferencias. Cuando se habla de Jesús y en la relación del Padre, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A esa magnitud Jesús deja claro que no hay diferencia del ser en cuanto el Hijo y el Padre. Él es parte de esa subsistencia del único Dios infinito y eterno. Por eso, hermanos, la iglesia a lo largo de la historia ha defendido, hermanos, la doctrina de la Trinidad. La iglesia no inventó la Trinidad, hermanos. La iglesia recibió esta revelación de las Escrituras. Pero, como decía, a lo largo de la historia ha sido necesario que la iglesia pueda precisar y refinar el lenguaje para que la iglesia no caiga en herejías. Por ejemplo, el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, la iglesia tuvo que formular su enseñanza en cuanto a la deidad del Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque a inicios del siglo IV, un anciano o un presbítero llamado Arrio enseñó que el Hijo no era eterno. Enseñanza actual, Testigos de Jehová. Él dijo, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta enseñanza? Si Cristo, hermanos, es una criatura, entonces Él no puede revelar perfectamente al Padre. Porque algo creado no puede revelar al ser infinito, al ser eterno. Entonces, claramente, hermanos, esto era una herejía, una ofensa y dañaba, hermanos, de manera profunda el cristianismo bíblico e histórico. Porque si Cristo no es infinito, entonces no puede satisfacer la justicia y la ira de Dios porque su valor no es infinito. Atanasio, un padre de la iglesia, él dijo, solo Dios puede salvar. Entonces, si Cristo no es Dios, entonces Él no puede ser el verdadero Salvador. Y de eso cuenta en el Nuevo Testamento. Dice Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Entonces se intercambia entre el Padre y el Hijo siendo el Salvador. ¿Por qué? Porque las personas de la Trinidad todas participan de la obra de redención, con diferentes roles, pero todos participan de esa obra. En el concilio, hermanos, de Constantinopla, en el año 381, quien se vio afectada fue la deidad del Espíritu Santo. Apareció un grupo, hermanos, que ahora eran los combatientes contra el Espíritu y afirmaban que el Espíritu Santo era una fuerza o era simplemente un poder que estaba subordinado al Padre y el Hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de este concilio? Nicea, hermanos, declaró que el Hijo es Dios y Constantinopla afirmó que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo. Entonces, ¿por qué muchas personas dicen no es necesario hablar de los concilios? Esa es cosa de hombres, sí, pero hombres que amaban a Dios, hombres que amaban su palabra y que vieron la necesidad de dejar por escrito lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. Y esto no debe ser algo tedioso, algo tan poco llamativo para nosotros. No, hermanos, debemos darle gracias al Señor, que a lo largo de la historia Dios ha levantado hombres que le aman y le temen y han estado dispuestos a contender con tal de que la palabra de Dios pueda permanecer en el tiempo. Ahora, hermanos, de las enseñanzas que esta iglesia de hoy, las enseñanzas que esta iglesia se fundamente hoy, las nuevas generaciones que surjan de esta congregación, también van a poder apreciar lo que sus padres hicieron en la antigüedad.
No sabemos cuánto falta para que Cristo venga. Lo que sí sabemos es que hasta que Él no venga, somos llamados a ser fieles, a proclamar y a enseñar la verdad. Ahora, mis hijos, los de ustedes, sus nietos, van a depender también de cómo esta iglesia se fundamentó. Y esta iglesia fue una iglesia que abrazó la enseñanza de que Dios es uno y también tres. De que ninguna persona es inferior, sino que solo participan de manera diferente en todo el plan de redención. Y eso es lo que nuestros hijos también deberán abrazar. Y si el fundamento es firme, van a estar dispuestos, hermanos, a contender contra las herejías modernas, aunque no hay herejías modernas. Las herejías que se levantan hoy son las mismas herejías con las que pelearon y combatieron los primeros cristianos. Estamos hablando del siglo IV, hermanos. También hubo un tiempo, hermanos, donde los padres capadocios, ellos fueron principalmente los que precisaron el lenguaje. Por ejemplo, hay 3 grandes teólogos. No necesita, hermanos, anotar todas estas cosas, recordarse de todas estas cosas, sino solamente comprender de que Dios se ha encargado siempre de revelar esta palabra por hombres y de mantener esta palabra a través de hombres. ¿Se da cuenta? ¿Y cuáles fueron 3 grandes teólogos que precisaron el lenguaje? Fue Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Ellos ayudaron a fijar la fórmula que nosotros usamos hoy. Ellos fueron los que precisaron el lenguaje en cuanto a la esencia. Ellos dijeron ousia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma ousia, una misma esencia. La palabra esencia no aparece en la Biblia directamente, pero es lo que muestra claramente que no hay distinción en esencia entre las 3 personas de la Trinidad. Y también precisaron la palabra hipóstasis, que es la palabra subsistencias. Y así resguardaron, hermanos, a la iglesia del modalismo que confundía a las personas. Pensaban que Dios era uno solo que cambiaba según el tiempo o el periodo. En el Antiguo Testamento se manifestó como Padre. En el Nuevo Testamento, hasta antes de la ascensión de Cristo, se manifestó como Hijo, y luego de la ascensión del Hijo se manifestó como Espíritu Santo. Pero prácticamente muestra eso a un Dios que se manifiesta o un Dios que va cambiando de disfraz. Y nuestro Dios no cambia de disfraz. El Hijo no se ora a sí mismo. Si el Hijo se ora a sí mismo y hace como que le ora al Padre, el Hijo está completamente loco, hermanos. Se apartaba para orar a sí mismo. Eso es algo completamente inconsistente con la enseñanza bíblica. Yo y el Padre uno somos. Uno en esencia, diferentes en personas. Uno somos. ¿Se da cuenta? Glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera, cuando estaba ¿dónde? Al lado tuyo. Eso muestra la distinción de personas. Y también libra a la iglesia del triteísmo, que divida a Dios y pensar que hay 3 dioses independientes, como enseñan muchas herejías de este tiempo. Por eso, ¿a quiénes le debemos, hermanos, naturalmente hablando, esta precisión del lenguaje y esto tan rico que nos permite conocer a Dios de una manera más clara? Son a los padres capadocios. Dios es uno en esencias, pero Dios es 3 en personas. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por esa precisión en el lenguaje. Por eso nuestra confesión se ajusta a esta confesión histórica que dice: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, de una sustancia, un poder y una eternidad. Y tiempo más adelante, hermanos, surge el credo atanasiano, que para mí, hermanos, es el equilibrio perfecto de lo que la iglesia vino formulando con precisión, no algo nuevo, precisando el lenguaje. ¿Qué fue lo que surgió, hermanos? Tiempo después, la iglesia resume con un equilibrio bíblico que es asombroso, hermanos. Y dice de la siguiente manera lo que la iglesia cree en cuanto al ser de Dios. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Qué glorioso, hermanos. Lo repito. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. No confunden las personas, no es el Padre el que muere, no es el Hijo el que envía, no confundimos las personas, pero no dividimos la esencia. Es un solo ser, único, verdadero, infinito, eterno. Y termina con esto: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son 3 dioses, sino un solo Dios.
Qué glorioso, hermanos. Eso resume de manera muy precisa lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora, hermanos? El tiempo ya me está jugando mala pasada de nuevo. Siempre tengo fe de que voy a andar más rápido. Ahora, nosotros podemos descansar, hermanos, que en realidad estas verdades pueden ser comprensibles a la medida que Dios la ha revelado. ¿Qué es lo que hemos visto? Dios existe en una esencia indivisa, no se puede dividir la esencia, pero ese único Dios existe en tres personas que son coeternas y que son coiguales. Cada persona contiene, hermanos, posee toda la esencia divina, no una parte, no, toda la esencia divina. Y su distinción únicamente se debe a sus relaciones eternas. El Padre no procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso Agustín de Hiponas escribió: en la Trinidad nada hay anterior o posterior, mayor o menor. Las tres personas son coeternas y coiguales. No hay diferencia en esto. Por eso, hermanos, estudiar la Trinidad no es un ejercicio intelectual. No es una clase de seminario. Muchas personas piensan eso. De hecho, cuando empecé a estudiar esto a mayor profundidad en este tiempo nuevamente, para poder compartirles el estudio, yo dije, ¿cómo puedo simplificar un poco el lenguaje? Pero era bastante complejo simplificar lo que los hombres trataron de poder ya precisar en ese lenguaje. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros podamos ver el privilegio que tenemos de poder contar en nuestras manos con esta enseñanza tan gloriosa que es del Dios Trino, hermanos. El Dios Trino. ¿Por qué, hermanos, no es algo de seminario? Porque la Trinidad, hermanos, es el motor de nuestra vida cristiana. Toda nuestra salvación tiene una estructura trinitaria. Toda nuestra salvación tiene una estructura trinitaria. La Trinidad, hermanos, está desde el comienzo hasta el final de la redención. Fuimos escogidos ¿por quién, según Pablo? Por el Padre. Fuimos redimidos ¿por quién? Por el Hijo en la cruz. Y fuimos regenerados y santificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Son tres dioses diferentes? No. ¿Son tres dioses que uno es superior que el otro? No. Es el único Dios trino, obrando en medio del tiempo y permitiéndonos distinguir las personas sin dividir la esencia. Qué glorioso, hermanos. Por eso cuando oramos, ¿a quién le hablamos? Al Padre, por medio del Hijo y en el poder y en dependencia del Espíritu Santo. ¿En qué nombre fuimos bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre el apóstol Pablo bendice a la iglesia? La gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Por eso nuestra confesión termina con esta asombrosa afirmación. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Escuchó eso? Es el fundamento, hermanos. No es una doctrina de segundo orden, no es una doctrina opcional, es el fundamento de toda nuestra comunión con Él. Nos relacionamos con un Dios trino. Por eso, cuanto más conocemos al Padre, hermanos, al Hijo y al Espíritu Santo, más podremos comprender la grandeza de nuestra salvación y más crecerá nuestro amor por Dios. Por eso, ¿cuál debe ser la verdadera respuesta del creyente al ser expuesto a esta gloriosa enseñanza? No es orgullo intelectual, no es ahora yo ya tengo una clase de Trinidad en mi mente. No, hermanos, sino humilde adoración. Y creo que podríamos terminar de muy buena manera uniéndonos al apóstol Pablo en su alabanza que él expresa en Romanos 11, 33 al 36 y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O qué le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Por eso, gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Probablemente, hermanos, al final del culto podamos quizás compartir o tener espacio para algunas dudas, que el Señor nos ayude para poder clarificar esto. Les voy a compartir, bueno, si mi hermano Felipe ya la tiene, quizás la puede compartir inmediatamente. ¿La tienes la presentación? ¿Sí? Para compartirla al grupo donde salen informaciones, porque ahí están todos.
para poder enviarla, hermanos, y puedan tener la presentación, si quieren repasar en algunas cosas, si quieren ver algunos textos bíblicos. Así que espero, hermanos, que este tiempo haya sido un tiempo provechoso y que nuestra comprensión de nuestro Dios en tres subsistencias, hermanos, haya podido crecer y eso también haga crecer nuestra adoración. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, oh Dios eterno, te damos gracias por permitirnos tiempo como este. Cuánto tiempo estuvimos en oscuridad, en ignorancia, creyendo que conocíamos tu palabra, pero en realidad no la conocíamos. En realidad teníamos solo apreciaciones de ti, Señor, de tu naturaleza, de tu carácter, de tus obras, pero hoy nos permites conocer de manera más clara. Oh Señor, reconocemos nuestras limitaciones. Seguramente muchas de las cosas que mis hermanos hoy oyeron y también de las que yo mismo pude enseñar, Señor, en el tiempo las olvidaré. Pero no permita, Señor, que sea un creyente descuidado, que ignore, Señor, lo que hoy hemos podido aprender. Ayúdanos, Señor, para que nos deleitemos en estas enseñanzas, en tu persona, en tu gloria, en tu majestad, en tu poder, en tus atributos, y podamos disfrutar, Señor, de esa relación con el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el fundamento de toda nuestra adoración y nuestra relación contigo. Oh Padre, te adoramos en el nombre del Hijo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.